Ya, chiquillos, vamos a empezar la ayudantía. Me presento, soy Max Narea. En la ayudantía pasada estaba haciéndome cargo del chat. En esta ocasión va a estar Edward haciendo eso y yo voy a estar presentando. Eh, Así que, bueno, cualquier cosa, pueden levantar la mano si es que quieren hablar y si no, pueden escribir por el chat y Edward se va a encargar de ir contestando cada una de las dudas que hayan salido. Eh, Esta es la primera vez que pruebo este formato, por si acaso, así que si es que no se llega a ver bien o cualquier cosa, les pido que porfa me avisen eh, para que tratemos de que esto salga lo mejor posible. La ayudantía hoy día consta como de tres ejercicios. El último tiene dos que tienen que ver con diagramas de Venn. Vamos a hacer una pequeña pausa en esa parte, como para poder ir viendo las cosas que creo que no vio una sección, la sección uno puede ser, ya, pero sí, ya. Entonces eso, cualquier cosa si se llegan a perder, entonces, porfa, levanten la mano o escríbanlo por el chat. Y acuérdense de silenciar los micrófonos para que no vaya a pasar ninguna talla. Así que eso, ya, empezamos. Entonces, partimos con el primer ejercicio que corresponde a un sudoku. Eh, bueno, primero que nada, eh, procedemos a leer. ¿Ya? El sudoku es un juego que está compuesto por una cuadrícula de 9 por 9 casillas dividida en regiones de 3 por 3. Partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las casillas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan por fila, columna o región. Por otro lado, un sudoku tiene 9 regiones y las enumeramos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ya. Entonces, las reglas que tenemos son que hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9, que en una misma fila, en una misma columna y en una misma región no pueden haber números repetidos, y que la solución al sudoku es única. Ya. Entonces, bueno, para comenzar, no sé si se alcanza a ver bien el sudoku. ¿Sí? Porfa, pónganlo en el chat. ¿Sí? Ah, ya, súper. Ya, entonces, el número que nosotros necesitamos, digamos, pillar es el que tenemos, sí, la vamos a subir y va a estar disponible en Canvas. Es, ya parece que tenemos a alguien que es como seca en Sudoku, ya, pero lo vamos a ir haciendo paso por paso. Onda como para que podamos después hacer como la secuencia de premisas y podamos definir como una conclusión en base a eso, ¿sí? Entonces, eh, bueno, igual sabiendo que hay como gente experta en su ojo, yo como que aprendí poco más que ayer a hacer esto, nada, pero vamos a ir viendo una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que en la columna 4, ¿sí? A ver, eh, que en la columna 4 tenemos los siguientes números, ¿sí? Tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Eso nos deja con los números, con los siguientes números posibles para completar. Nos queda el 1, el 2, 3, 4, 5, el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, con eso. Por otro lado, en la columna 5 nos queda que tenemos el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Y eso nos deja con el 1, el 2, el 4 y el 8. En la columna 6 tenemos que tenemos el 3, el 4 y el 6. Y eso nos deja con el 1, el 2, el 5, el 7, el 8 y el 9. Y a nosotros también nos interesan las columnas, digo, las filas que están, digamos, en la parte circundante a la región, ¿sí? Que serían la fila 7, 8 y la 9.
Entonces, también las vamos a proceder a anotar. Entonces, en la fila 7 tenemos que tenemos el 3, el 4 y el 9. En la fila 8 tenemos el 3, el 5, el 6 y el 7. Y en la fila 9 tenemos solo el 7. Entonces, vamos a hacer primero la seguidilla de pasos para las columnas y después vamos a pasar a las filas. Entonces, nosotros sabemos que los números posibles que puede tomar cada una de nuestras columnas en la región son los siguientes, ¿verdad? Son los que tenemos por aquí. Entonces, como nosotros sabemos que la solución de nuestro sudoku es única, y en base a eso tenemos que determinar cuál va a ser el número que va a quedar marcado en la región marcada, o sea, en la región en azul. Eso. Entonces, nosotros podemos apreciar acá que el 1 aparece como una opción en todas las columnas, ¿ok? Sí. Lo mismo pasa con el 2 y por otro lado, el 7 en este caso es opción solamente para las columnas 4 y 6, ¿sí? Eh, el 5, el 8 y el 9, o sea, el 5 y el 9 no son opción, ¿sí? Y en este caso, el 8 está repetido. Es opción para ambas columnas. Entonces, eso nos deja con que solamente el 4 es la única opción. Y como nosotros sabemos que el sudoku solamente tiene una solución, podemos decir entonces que el 4 es entonces nuestra opción. Esto lo podemos poner en conjunto con el hecho de que, si nos damos cuenta, tenemos en la columna 5 dos espacios, que son este, ¿sí? Lo marqué en el sudoku y hasta acá, ¿sí? Entonces, resulta que en nuestra fila 7 nosotros ya tenemos un 4, ¿sí? Que es el que marcamos acá, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, nosotros podemos decir que si, pucha, en la columna 5 ya tenemos un 4 en la fila 7, entonces el 4 que nos queda obligadamente tiene que ir en la fila 9. Entonces, con eso tenemos respondida la pregunta A. ¿Qué número debe ir? El 4. Y gracias Camila o Catalina, pero el 5 también es opción, ¿no? En la columna 5 solamente tenemos como opciones el 1, el 2, el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Sí? A ver, los números que nosotros podemos tener como opción para completar cada... No, que ya está en segundo. Exacto. Sí. Si nosotros nos fijamos en la columna, acá, porfa, vamos a estar viendo que tenemos como números el 3, el 5, el 9 y el 7. Todos esos números ya están marcados y no pueden ir en esa columna, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que como premisa, nosotros no podemos tener un número repetido en una región, en una columna y en una fila, ¿sí? Oye, ya, me demoré mucho entonces. Eh, ya, entonces, a ver, un momento. Ya, a ver, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda de cómo se hizo, digamos, o sea, los pasos? ¿Como para llegar a qué es el cuadro? Porfa, póngamelo en el chat, si no, si no se otorga. Yo no. Ya, a ver, cuéntame, Elías, es que yo acabo de llegar. Ya, a ver, ya, igual podemos darle una repasada. A ver. Ya, pero igual la ayudantía dentro de todo es corta. Si hay más, y ya aparte hay alguien más a quien no le quedó claro. Así que vamos a hacer como una repasada rápida y vamos a ir con la B. Nosotros sabemos que en la columna 4, 5 y 6 tenemos una serie de números que son los siguientes. A ver. Mm, mm, mm. A ver, lo voy a marcar con esto. Ya. Estas son nuestras columnas, ¿sí? Ya, nosotros sabemos que de partida tenemos los siguientes números, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9.
6, 8, 9. Y que nos quedan una serie de números disponibles que son los que marcamos en la parte derecha, los que están con color. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de antemano sabemos que el sudoku solamente tiene una solución posible. ¿Sí? Y es una solución única. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Así que porfa, si lo puede apagar. Entonces, teniendo eso en consideración, nosotros vemos que el 1 está repetido en todos los casos. ¿Sí? Lo mismo pasa con el 2, el 7 en este caso no es opción, ¿sí? El 8 es opción, pero está repetido, ¿sí? El 9 no es opción, el 5 tampoco, y eso nos deja solamente con el 4. Entonces, si hubiese más de una solución posible, tendríamos más de una opción a marcar y no estaría repetida. Pero en este caso en particular, nos queda solamente que el 4 es la opción. Sigamos con el 5. No caché a qué te referías, pero... o sea, el número 5. Ya. Pucha, ahí Edward, ve, porfa, ¿qué onda ahí? Que no alcancé a cachar al hilo de todos los mensajes. Eh, entonces, si nosotros nos damos cuenta, entonces el 4 es la única posibilidad que puede ir. Pero, del mismo modo, sabemos que en la fila 7, que es la que está acá, ya tenemos un 4. ¿Ya? Si nosotros vamos al Sudoku, es esta fila que está acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades en esta región, ¿sí? Tenemos esta de acá, la que está marcada con X, y la de abajo. Pero como ya sabemos que en la fila 7 tenemos un 4, la única opción que nos deja es que en la fila 9 tiene que ir. O sea, el 4, que es el número que acabamos de sacar. Y eso. Así que no sé si ahí quedó más claro. ¿Sí? ¿No? Ya, bueno, cualquier cosa lo pueden poner en el chat. eh, o pueden levantar la mano si quieren. Yo digo que sí. Ya, pregunta. A ver, veamos si Edward te la puede contestar. Si no, vamos acá. A ver, ¿qué partieron específicamente? No alcanzó a ver el chat. A ver, ya. Partimos con estas columnas y estas filas porque nos dan digamos, solamente un espacio a determinar, ¿sí? Entonces todo el análisis tiene que girar en torno a, a esa región, a la columna 5. Ah, ya, súper. Ya. Edward se va a encargar entonces de esa parte. Yo voy a seguir como para que alcancemos a igual a ver todos los ejercicios de la ayuntamiento. Entonces, esto por la parte A. Entonces nosotros sabemos que tiene que ir el número 4, ¿sí? Entonces, las premisas que nos permitieron llegar a la conclusión A son las siguientes. De partida, sabemos que... A ver, entonces, de partida nosotros sabemos que nuestra premisa cero va a ser el hecho de que solamente hay una solución posible, una solución, y que no se pueden repetir números en columnas. Los números entonces no son iguales en columnas, en filas y en regiones. Entonces, por otro lado, ahora sabiendo que es el 4 el número que tiene que ir en nuestra región, ¿ya? Podemos definir las siguientes premisas. Premisa uno, en que en la columna 4 ya tenemos un cuadro, ¿sí? Entonces, ya hay un 4. Pero como premisa 2 podemos definir que en la columna 6, a ver, esto en la columna 4, ya. Y en la columna 6 también tenemos un cuadro. Entonces, lo mismo que acá, en columna 6. Ya. Y eh, como tercera premisa podemos definir el hecho de que en la fila 7 tenemos un cuadro. Es que en la fila
7, hay 4. Ok. Entonces, si nosotros usamos, a ver, estas son las premisas ya, sabiendo que el número que va es 4, ¿ya? Son las premisas que nos permiten llegar a esta conclusión, ¿ok? Si nosotros esto lo estructuramos de manera que quede como un diagrama, quedaría más o menos así. Vamos a mover esto un poco para acá, no sé si se alcanza a ver ahí. Esto para la parte B y esto para la parte A. Ya. Entonces, para la parte C vamos a usar las mismas premisas que definimos anteriormente y vamos a dibujar el diagrama. Tenemos como nuestra premisa 0, ¿ya? Que interactúa con, primero que nada, nuestra premisa A. ¿Sí? Entonces, sabemos, en base a eso, que no puede ir un... A ver, vamos a probar esto un poquito más para acá. Ya. En base a eso, nosotros sabemos que en nuestra columna 4 no puede ir un 4. ¿Sí? A ver. PI. Ya. Nuestro PI va a ser que no hay 4. ¿Sí? Entonces, del mismo modo podemos hacer lo mismo para nuestra premisa 2 y para nuestra premisa 3. ¿Sí? Las conclusiones van a ser las mismas, pero para la columna y la fila respectiva. ¿Ok? Entonces, tenemos PJ que viene siendo que en esta columna no hay 4 y nuestro P3 que va a ser que en esa fila no hay 4. Entonces, como nosotros sabemos que la solución es única y que necesitamos el 4, valga la redundancia, podemos definir las tres premisas que acabamos de sacar y nos permiten llegar a la conclusión de que el 4 va en el espacio demarcado. ¿Sí? Entonces, nuestra conclusión sería en este caso que 4 va en espacio demarcado. Me perdí con esas letras al tiro, voy a ir para allá. A ver, no, demarcado. Ahí Edward lo va a poner en el chat, ¿sí? Entonces, eh, chiquillos, si pueden apagar el micrófono, no sea para que no haga ruido. Entonces, eso con el ejercicio 1, ¿sí? ¿Cómo anduvimos por ahí? ¿Me vuelvo en alguna parte? ¿Repetimos alguna cosa? Lo último. Ya, lo último. Entonces, nosotros en base a nuestras premisas, ¿sí? Las que definimos en la parte B, podemos definir que, a ver, voy a ir subrayando la parte en la que estoy explicando. En la parte 1, tenemos que nuestra premisa 0 es que solamente hay una solución y los números no pueden ser iguales en filas, columnas y zonas, o sea, regiones. Entonces, en este caso, esto de las letras, ¿ya? Es solamente para ejemplificar, para no ponerle un número, ¿ya? Y para decir que son premisas diferentes, ¿sí? Entonces, nuestra premisa 0 en este caso nos permite decir que en esta columna, a ver, en esta columna no hay 4. No hay 4. Lo mismo pasa con nuestra premisa 0 y 2 y nuestra premisa 0 y 3, que vendrían siendo la premisa J y la premisa 4. Digo, la premisa K. Entonces, cuando todos interactúan, ¿ya? Nos permiten definir que en el espacio que está demarcado, ¿ya? Tiene que ir el 4 de manera obligatoria, ¿sí? Eso con el ejercicio 1. Ahora, chiquillos, vamos a irnos al 2 nomás. Cualquier duda se la pueden poner a Edward ahí en el chat. Ya. Entonces, partamos. Dar una proposición categórica que dé cuenta del siguiente diagrama. Ya, a ver. En clases ustedes vieron lo que eran los silogismos y los silogismos categóricos. Vamos a explicar los silogismos categóricos en el último ejercicio, ¿sí? En este caso en particular, si nosotros tomamos ambos círculos, a ver,
vamos a estar definiendo dos conjuntos que, digamos, en este caso como que van a estar interactuando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la partecita negra? La partecita negra significa que las cosas que están en A no están en B y que las cosas que están en B no están en A. O sea que los elementos que están en cada uno no se encuentran en el otro. El negro significa que no hay elementos, ¿sí? Entonces, eh, em, un ejemplo para esto podría ser que, ya, supongamos A es, son perros, ¿sí? Son perros. Y supongamos que B, del mismo modo, ¿ya? Pero parecido pero no igual, no, son gatos. Ya. Si nosotros hacemos interactuar ambos conjuntos, como para ver los elementos, digamos, en común, ¿sí? Entre A y B no hay perros que sean gatos y no hay gatos que sean perros. Eso, exacto. Entonces, parece que queda claro en ese ejemplo, ¿sí? Ningún pez es mamífero. Claro. Eh, entonces, la idea de esto es basarnos en premisas que nos permitan ir, que nos permitan ir definiendo un argumento, ¿sí? En el caso del silogismo categórico, ¿sí? Eh, a ver, vamos a hacer esto un poco más chico, un segundo. Ya, ahí no. En el caso del silogismo categórico, nosotros necesitamos tres premisas, ¿sí? Y en base a esas tres podemos hacer un análisis que nos permita definir si, eh, digamos, algo es correcto o no. O sea, si las conclusiones que estamos sacando en base a eso, en base a las premisas, son correctas o no lo son. En este caso, tenemos el siguiente ejercicio. A. Todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo. Ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. Y por lo tanto, ninguna persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja es una persona exitosa. Ya. Aquí vamos a definir tres premisas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 3A. Ya. Nuestra premisa A va a ser que hay personas exitosas, ¿sí? Personas exitosas. O sea, sí, ya, a ver. En estos ejercicios tenemos la conclusión, pero lo que nosotros queremos hacer es un análisis de las premisas que nos permiten llegar a ella y definir si es que la conclusión es correcta o no. Entonces, tenemos personas exitosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos personas interesadas en su trabajo. A ver, lo voy a ir marcando en el enunciado. Tenemos personas exitosas, entonces. Tenemos personas que están interesadas en su trabajo. Y tenemos personas que pueden distraerse fácilmente mientras trabajan. ¿Sí? Entonces lo vamos a definir como, como interesadas en su trabajo, interesadas y que se distraen fácilmente. Distraen. A ver, vamos a ver por acá si es que puedo hacer unos círculos. Ajá. Ya, entonces, la idea de esto es que nosotros podamos ir definiendo en base al diagrama de Venn de qué manera, chucha, uy, de qué manera todas nuestras premisas trabajan, ¿sí? Entonces, vamos de esta manera. En el conjunto de acá tenemos que, vamos a tener nuestras personas exitosas, ¿sí? En la B, las personas que están interesadas en su trabajo. Y en la C, las que se distraen fácilmente mientras trabajan. Entonces, si vamos parte por parte en el enunciado, podemos ir definiendo qué espacios, entre comillas, van a ser vacíos o no. Entonces, todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo. Entonces,
Si en el A tenemos las personas exitosas y en el B tenemos las personas que están interesadas en su trabajo, sabemos que en toda esta área, a ver, toda esta área, no van a haber, a ver, voy a marcarla y después voy a explicar. En toda esta área, ya. Si sabemos que en A ya están las personas exitosas y en B están las personas interesadas en su trabajo, y que entonces no hay una persona exitosa que no esté interesada en su trabajo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si seguimos en el enunciado, ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos interactuar al conjunto B, el conjunto B con el conjunto B, o sea, el C con el B, ya vamos a tener que en este espacio de acá, ¿no? No vamos a tener elementos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nos dice textual que ninguna persona interesada, que está muy interesada en su trabajo, es una persona que se puede distraer fácilmente, ¿sí? En este caso, C son las personas que se distraen y B son las personas que están interesadas, ¿ok? Entonces, nuestra conclusión es la siguiente. Por lo tanto, ninguna persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja es una persona exitosa. Entonces, si nosotros vamos a nuestro diagrama de Venn y nos fijamos ya en las partes que están marcadas en negro, ¿sí? Que significan que no hay ninguna persona, podemos darnos cuenta de que lo que estamos diciendo es verdad, que no hay ninguna persona que puede distraerse fácilmente, ¿sí? Sé que, no se pueden, que se pueden distraer fácilmente, y que sea exitosa, ¿sí? Porque en toda la parte negra no hay ninguna persona o no hay ningún elemento, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Cualquier cosa pueden ponerlo en el chat. Ya, súper, súper, súper. Ya. Entonces, vamos con la B ahora. A ver. Ya, 3B. Vamos a definir primero nuestras premisas y luego vamos a ir dibujando nuestro diagrama de Venn. Entonces, vamos por el enunciado. Ningún profesor de matemáticas es guapo. Todas las personas guapas son modelos y por lo tanto ningún profesor de matemáticas es modelo. Entonces, nosotros tenemos profesores de matemáticas, tenemos gente guapa y tenemos modelos. Entonces, A van a ser los profes, B van a ser gente guapa, ¿sí? Guapa, y en C vamos a tener a la gente que es modelo. Ya. Entonces, siguiendo las formas que habíamos definido previamente, vamos a ir viendo en qué, o sea, haciendo interaccionar nuestros circulitos, ¿sí? O sea, nuestras premisas, vamos a ir viendo en qué conjuntos hay elementos en común y de qué manera los argumentos, digamos, se juntan para demostrar que las cosas que estamos diciendo aquí son o no verdad. Entonces, partamos. Ningún profesor de matemáticas es guapo, ¿ok? Entonces, si tenemos que son los profes, estos son la gente guapa y estos son los modelos, ¿ya? Tenemos que entre A y B no hay elementos en común, ¿sí? Porque no hay profes que sean guapos. Entonces, sigamos. Todas las personas guapas son modelos, lo cual significa que no hay una persona que sea guapa y que no sea modelo. Ok, entonces nosotros sabemos que aquí sí hay elementos, pero que acá afuera no los hay. Entonces, siguiendo con este razonamiento, vayamos a ver, digamos, nuestra conclusión. Por lo tanto, ningún profesor de matemáticas es un modelo. Si nosotros nos fijamos, no hay
no hay una interacción de premisas que nos permita afirmar esto de manera categórica. Entonces, ¿por qué? ¿Y esto por qué? Porque las premisas que teníamos antes no nos permiten decir que, por ejemplo, aquí no hay nada. ¿Sí? Que no hay profes que, pucha, si bien no sean guapos, ¿ya? Pero que no sean modelos. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, no. Cualquier cosa igual la pueden ir poniendo en el chat. Entonces, ¿es incorrecto? Sí, efectivamente, es incorrecto. Y de hecho, a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo con esta de acá. Ya, chiquillos. Entonces, nosotros tenemos que A es el grupo, la premisa que representa a los profesores, ¿sí? Tenemos que B es la gente guapa y que C son los modelos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos interaccionar todas las premisas, eh, si nosotros hacemos interaccionar las premisas para definir entre qué conjuntos hay o no elementos, vamos a tener lo siguiente. Primero, partimos acá, ¿sí? A ver. Sí, démosle. Ya. Entonces, partimos con el 3A, ¿sí? ¿No? Pónganlo en el chat, porfa. En el de la gente exitosa. Ya, vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Ya, lo que vamos a hacer acá va a ser esto un poco más chico por el momento. Y esto lo vamos a hacer más grande. Ya. Ya, entonces, partamos acá. A ver, vamos a definir primero nuestros conjuntos. A ver, que no se me vayan a borrar los círculos nomás acá. Chuta. Ya. Entonces, nosotros partimos con tres premisas, ¿sí? En este caso son las personas exitosas, las personas interesadas y las personas que se distraen. Vamos a ir por parte, viendo en el enunciado, digamos, qué conjuntos ya definen la existencia o no de personas, para este caso en particular, ¿sí? Entonces, vamos aquí, partamos en el enunciado. Todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros las personas exitosas y acá las interesadas en su trabajo, ¿sí? Entonces, según lo que nos dicen, no hay personas, o sea, sí, todas las personas exitosas son personas interesadas en su trabajo, entonces no hay personas, no hay personas que sean, o sea, no hay personas exitosas que no sean interesadas en su trabajo. Eso nos permite marcar todo el área de acá, ¿sí? Ya. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. Entonces, em, tenemos por este lado, acá, las personas que se distraen fácilmente, ¿sí? Y acá, ¿no? A las personas que están interesadas en su trabajo. Según lo que nos dice el enunciado, no hay una persona ya que sea de ambos grupos. Entonces eso nos permite marcar o sea, el hecho de que no hay un elemento entre ambos, ¿sí? Entonces por eso podemos marcarla acá. O sea, la parte que acabo de ennegrecer. Entonces, ahora podemos fijarnos en nuestra conclusión y ver si es verdad o no. Entonces, esta es. Por lo tanto, ninguna persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja es una persona exitosa. Lo cual es verdad, porque si vamos a nuestro diagrama, ¿sí? Chuta, me quedo medio corrida la flecha. Si vamos al diagrama, podemos ver que
entre sí no hay elementos entre conjuntos, ¿sí? Entonces, eso nos permite afirmar que es verdadero lo que se afirma en el enunciado. Verdadero. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Nos pasamos a la B? De la A a la B, esto es... A ver, a ver, a ver. Eh, a ver, ya. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Si alguno tiene alguna duda puede levantar la mano, prender el micrófono y hablar también. Ya. Muchas parece que estamos bien. Ya. A ver. Ya. Entonces, pasamos a la B. Vamos a hacer esto más chico entonces. Tutupem. Disculpa, Maximiliano. Sí, cuéntame. Solo para corroborar, quería como preguntar si es que lo que se evalúa para poner como los círculos ¿Ya? es como los sujetos, las personas, o Ah, es solamente las variables evaluadas. ¿Cómo identifico qué es lo que tenemos que relacionar? mira, en este caso es como los conjuntos, claro, de personas que van a estar interaccionando. O sea, en este caso, o sea, en el caso A, tenemos a las personas que son exitosas, ¿ya? A las personas que están interesadas en su trabajo y a las personas que se distraen fácilmente mientras trabajan. O Claro, sea, ujú. Entonces, cuando tú vayas a definir tus premisas en base a un enunciado, lo importante, a ver, un silogismo categórico, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Consta necesariamente de tres premisas que le permitan definir si el argumento es correcto o no. Ujú. ya, ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que definir, en este caso, tres grupos, ¿ya? Que nos den, digamos, una interacción entre los circulitos, ¿sí? Para ir definiendo si es que hay o no elementos que nos permitan ver si el argumento es correcto. Ponte tú, vamos con la B y a ver si queda un poco más claro. ¿Sí? ok. A ver. Ya, entonces ahora estamos en la 3B. Ya. Leamos el enunciado. Ningún profesor de matemáticas es guapo. Todas las personas guapas son modelos. Y por lo tanto, ningún profesor de matemáticas es un modelo. Ok. Si nosotros nos fijamos bien, tenemos a la gente que es profesor de matemáticas, ¿ya? Y a la gente que es guapa. ¿Esto por qué? Porque después nuestras personas guapas, ¿ya? Interaccionan con el grupo de los modelos. ¿Sí? Y del mismo modo, los profesores de matemática interaccionan con el hecho de ser modelo. ¿Sí? No sé si ahí quedó más claro. Mm, ¿sí? ¿No? A ver, sí, ya, súper. Entonces, en base a eso, nosotros ya hayamos definido nuestras premisas, ¿sí? Que son A, B, C. Los profesores de matemática en el caso de la A, en el caso de la B, las personas que son papas, y en el caso de la C, la gente que es modelo. Entonces, vamos viendo la existencia o no existencia de gente en cada uno de los conjuntos. Primero que nada, vamos por parte en el enunciado, ¿sí? En la primera parte vamos a llegar hasta acá, ¿sí? No sé si se alcanza a ver que lo marqué. Y entonces tenemos que ningún profesor de matemáticas es guapo. Entonces vamos a nuestro diagrama de Venn acá. A ver, vamos a nuestro diagrama de Venn y vemos la interacción entre los profes y la gente guapa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos por enunciado que no hay gente que sea profesor de matemática y que al mismo tiempo sea guapo. Entonces, la gente, o sea, no hay gente entre A y B,
¿Sí? Hasta ahí cómo vamos, ¿bien? Silencio otorga, dicen por ahí. Súper. Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Ya, acá. Entonces, todas las personas guapas son modelos. ¿Qué nos dice esto? Que no hay una persona que sea guapa que no sea modelo. ¿Ya? Entre B y C, ¿sí? Ya está la interacción de la que estamos hablando ahora. Entonces, no hay una persona guapa que sea modelo. Cuando nosotros hablamos de que en una intersección de estos conjuntos ya hay elementos, o sea, tenemos la certeza, ya ponemos una X, ¿sí? No sé si vieron los contenidos, ahí debería haber estado eso. Entonces, nosotros sabemos que en esta parte hay digamos, elementos. Entonces, si nos fijamos en nuestra conclusión, ¿ya? Y ahora vamos a partir desde acá en adelante, ¿ya? Por lo tanto, ningún profesor de matemáticas es un modelo. Si nosotros nos fijamos en lo que acabamos de hacer, ¿ya? A no interacciona con C, de manera que nos diga si es que hay o no hay, ¿ya? Nosotros no sabemos si es que, donde voy a marcar con una cruz en rojo, ¿ya? Hay gente que sea profesor de matemática y sea modelo. Las premisas que nosotros tenemos no nos permiten afirmar que no hay, mm, y tampoco si es que hay o no. Entonces, por lo tanto, nuestro argumento es incorrecto. O sea, nuestra conclusión es incorrecta. No sé si quedó más claro ahí. ¿Sí? ¿No? O sea, pero ¿cómo es que se dice que ningún profesor de matemáticas es guapo y ahí podemos afirmar que ningún profe está como en el sector A, que no toca el B? Ah, ya. O Podemos sea, afirmar. ¿Mm? pero no podemos como afirmar que ningún profe es modelo. O sea, eso no me confundí ahí. Ya. A ver, nosotros no podemos afirmar que hay profesores modelos, porque la interacción entre, por ejemplo, A y C nunca se dio. ¿Sí? O sea, no hay en el enunciado algo que nos diga que ambas premisas están interactuando y definen que no hay profesores modelos. Si se dijera de manera explícita, algo así como tipo, no hay ningún profesor de matemáticas es modelo, entonces ahí podríamos ennegrecer, ya lo voy a marcar con rojo en esta parte. Sí, lógicamente no es correcto. Entonces por eso la conclusión está mal. Entonces, toda esa parte estaría marcada. En el caso hipotético de que tuviésemos una afirmación, o sea, una premisa, ya que nos dijera ningún profesor de mate, ningún profe es modelo. ¿Sí? A ver, ahí, Edward, si puedes ver el chat, no sé. O sea, a ver. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces, gente, ¿alguna duda con alguno de los ejercicios? O sea, ¿alguno que quieran revisar en particular? Eh, o sea, porque igual con esto tenemos todos los ejercicios Max, ya sorry. resueltos. Cuéntame. Como la duda general que están comentando los chicos por el chat es ¿Ya? netamente el tema de la conclusión si es correcta o no y por qué no queda claro el hecho de que como no se especifica el sector rojo que me marcaste, Ujú. no podemos afirmar que la conclusión en sí es correcta, como que todo se redondea a eso. Si podéis explicar un poco más cómo llegamos a eso, yo creo que todas las preguntas que están haciendo quedan un poco más claras. Ya, súper. Ya. A ver, nosotros cuando tenemos ejercicios de este tipo, nos vamos a enfrentar a una conclusión, ¿sí? La voy a marcar en morado. En este caso, la de los profes es esta de acá. Por lo tanto, ningún profesor de matemáticas es un modelo.
nosotros con las premisas que tenemos, ¿ya? O con nuestros diagramas de Venn, lo que queremos es demostrar si esto es verdad o no. Entonces, siguiendo la lógica que llevábamos, no hay, a ver, no hay una premisa en el enunciado que nos permita afirmar que eso es verdad. Entonces, por lo tanto, de manera lógica, es falso. No sé si ahí quedó mejor explicado. Por otro lado, la parte de que ningún profe es modelo, ¿ya? Corresponde a ver, o sea, sería como la parte, la premisa en el enunciado que nos permitiría afirmar, ¿ya? Que lo que tenemos acá, o sea, nuestra conclusión de la B, ahí sí sería verdad, ¿sí? Porque nosotros estaríamos marcando esta parte de acá y definiríamos que no hay elementos. Pero como nosotros en el enunciado no se nos define eso, ¿ya? No podemos afirmar que ningún profesor de matemáticas sea modelo. Entonces, por lo tanto, no es verdadero porque no hay información que nos permita saber. A todo esto, ojo, que esta X de acá significa que sí hay elementos, ¿sí? O sea, y eso es porque todas las personas guapas son modelos. Y es digamos, el cruce entre B y C. Y B era guapa y C eran modelos. ¿Sí? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Más claro? Ya. A ver. Ya, súper. Entonces, claro, o sea, para efectos prácticos, acá lo estamos haciendo, digamos, para mostrar que sí hay elementos. O sea, quédense con eso solamente. A ver, ya, ¿algún otro ejercicio? O sea, no sé, el del Sudoku les quedó claro. O sea, porque igual esos son como los más, entre comillas, engorrosos. Sí, no, tal vez. Cualquier cosa en el chat me sirve. A ver, ¿me podrías explicar el diagrama del Sudoku? Ya, super, vamos con el Sudoku. Ya, ya, entonces. Ya, ¿les parece si borro todo mejor? Y partimos desde cero. Igual estamos con tiempo. Ya. A ver, antes de irme con el Sudoku, ¿a alguien no le quedó claro la parte del 3? ¿Que hable ahora o que lleve para siempre? O sea, porque igual andamos con tiempo. Ya. Si nadie dice nada, entonces nos vamos a pasar directo al 1. Ya. Ya. A ver. Denme un momento para poder borrar todo acá. Ya. Primero que nada, vamos a partir con el hecho de que nosotros sabemos, ¿ya? O sea, si es que no han jugado Sudoku nunca, nosotros sabemos que en este caso el Sudoku consiste en un juego en el que no se pueden repetir números en regiones, que son los cuadrados de 3×3, ¿sí? No se pueden repetir números en columnas y tampoco se pueden repetir en las filas. A ver, ya, ya. Entonces, partimos primero que nada viendo, a ver, nosotros lo que queremos es definir cuál es el número que va acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir viendo las columnas que están cerca y lo mismo las filas para ver de manera lógica qué número debería ir ahí. Entonces, partimos. Sabemos que la columna 4, los números que tenemos son el 3, el 4, el 5, el 6
el 8 y el 9. Y entonces los números que podemos tener, ¿ya? O sea, los que nos faltan, vendrían siendo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, el 7. ¿Estamos? No nos falta ninguno. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Ya, parece que sí. Entonces, en la columna 5, los números que tenemos son el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9, ¿sí? Y eso nos deja con el 1, el 2, el 4 y el 8. Por otro lado, en la columna 6 tenemos que están el 3, el 4 y el 6, ¿ok? Lo cual nos deja, asimismo, con el 1, el 2, el 5, el 7, a ver, ya, entonces el 1, el 2, el 5, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Ya, entonces, ya, vamos por parte. Eso por el lado de las columnas. Entonces, ahora, para la fila número 7, tenemos el 3, el 4 y el 9. En la fila 8 tenemos el 3, el 5 y el 6. 3, 5, 6, el 7. Y en la fila 9 tenemos solamente el 7. Pelado. Entonces, si nosotros sabemos que el resultado de nuestro sudoku es una solución única, ¿sí? Entonces, vamos viendo cuáles son los números posibles que están repetidos, ¿sí? Porque al ser una solución única, solamente podemos tener una posibilidad de marcar nuestra casilla de interés. O sea, solamente puede haber un número y ningún otro. Entonces, tenemos el 1, que al mismo tiempo está repetido acá. Tenemos el 2, que también está repetido. Tenemos el 7, no, wait, este lo voy a marcar con otro color. El 7 está repetido, pero no alcanza a ser, digamos, de interés para nosotros, porque no se puede marcar en la columna 5, ¿sí? El 5 tampoco, el 9 tampoco, y el 8, en este caso, sí, sí aplica para nuestra columna, pero también está repetido, entonces no es opción, lo cual nos deja solamente con el 4, ¿sí? Lo voy a marcar con este colorcito acá. Entonces, el 4. ¿Y de qué manera nosotros comprobamos que es el 4? A ver, nosotros vamos y vemos que en esta columna acá, no sé si se alcanza a ver, lo voy a marcar con morado. En esta columna de acá ya tenemos un 4, ¿sí? En esta columna de acá también tenemos un 4 y el número que nosotros definimos para nuestra columna es el 4, ¿sí? Pero resulta que en esta fila de acá también tenemos otro 4, el 4S que va para allá. Entonces el número de acá no puede ser 4. Y eso nos queda con que solamente esta de acá puede serlo. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Ya. Bueno, ya. Entonces, en una prueba, ¿cómo explico eso? A ver, buena pregunta. Lo que tú deberías hacer, o sea, igual no creo que este ejercicio en particular aparezca, o sea, pero lo que tú deberías hacer para explicarlo es ir premisa por premisa. En este caso, las premisas que nos permiten llegar hasta allá, ya son las siguientes, mira. Ahora las voy a escribir por acá, mira. Ya. Bueno, esto de una forma más rápida. Probablemente sí, si sabes jugar Sudoku y eres un balazo, como la chiquilla que lo había hecho hace un ratito, ¿ya? Probablemente puedas llegar al resultado así mirándolo. Eh, pero no, a ver, si uno lo quiere hacer con pasos lógicos y poder explicarlo, uno tiene que ir parte por parte. En este caso, ir analizando columna por columna y ir descartando en base también a las filas que tenemos, ¿sí?
Cuando sí, me imagino. O sea, había una chiquilla que se demoró nada. Lo miró y supo. Entonces, nuestra premisa cero sería que eh, no hay números repetidos en filas, en columnas. A ver, números repetidos, repetidos. Ah, no, sorry. Entonces, sabemos que no hay números repetidos. Números repetidos. ¿Ok? Esto en filas, filas, filas como columnas, columnas y regiones. Sí, las regiones eran las de región. Bueno, sí, yo también aprendí como onda ayer. Así, fue como, uff. Así que, nuestra segunda premisa es que en la fila, o sea, ahora sabiendo que el número que va ahí es el 4, ¿sí? Nuestra premisa número uno va a ser que en la columna 4 ya hay uno, ya hay un 4. Ya hay un 4. Ya hay un 4. En la premisa 2 vamos a tener que en la columna 6, a ver, y esto para la columna 4, lo mismo. Ya hay un 4, pero para la columna 6. Columna 6. Y por último, en la premisa 3 vamos a tener que en nuestra fila 7, que es esta que está acá, ¿sí? También tenemos un 4. Ya hay un 4, pero fila 7. Ya, entonces, si nosotros hacemos interaccionar todas nuestras premisas, nos debería quedar un diagrama que nos permita llegar a una conclusión. ¿Sí? Lo vamos a poner por ahí y vamos a definir el diagrama. ¿Cómo vamos hasta ahí, a todo esto? Bien. ¿Sí? Ah, ya, súper. Entonces, hagamos nuestro diagrama, ¿sí? Nosotros tenemos la premisa 0, nuestra premisa 0 y nuestra premisa 1, que van a formar una premisa i, ¿sí? Le pongo i para no ponerle un número, ¿sí? Podría ser un número cualquiera. Entonces, qué nos lleva a concluir la interacción entre ambas premisas? Que como ya tenemos un cuadro, o sea, ya hay un cuadro en esa columna y por la premisa 0 no se puede volver a repetir, ¿sí? Y lo mismo sucede entre nuestra premisa 0 y nuestra premisa 2, y lo mismo sucede entre nuestra premisa 0 y nuestra premisa 3, ¿sí? Premisa, le vamos a poner J y le vamos a poner K. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien se había perdido en la primera vez que expliqué esto con letras? Así que igual si anda por ahí, ¿ya? Que se muestre. Ah, ya. Ya. Ahora vamos mejor. Ya. ¿Por qué P0 se repite en todo? P0 se repite en todo porque eh, a ver, como digamos, la regla general para jugar Sudoku es que nosotros no podemos tener, a ver, ojo que esta de acá, a ver, lo voy a destacar, esta parte de acá es nuestra premisa 0, ¿sí? Y la regla de Sudoku es que no tiene que repetirse ni en fila, ni en columna, ni en región. Entonces, teniendo eso en consideración, podemos definir que como, a ver, como nuestra premisa 0 define eso, y en nuestra columna 1, columna 4, oh, el coronavirus. Entonces, como en nuestra columna 4 ya hay un 4, no se puede volver a repetir, ¿sí? Y eso es lo que define nuestra premisa I, ¿sí? Que como ya tenemos un cuadro, no puede volver a haber otro cuadro en esa misma columna. Lo mismo pasa para la columna que corresponde a la premisa 2. La premisa 2, ¿ya?
que corresponde a la columna 6, y la premisa 3 corresponde a nuestra premisa, digo, a nuestra fila 7, ¿ok? Entonces, eso en esta parte en particular sería que no hay, no puede haber otro 4 porque ya hay un 4 en la fila 7. Ya. Entonces, si nosotros tomamos todas estas premisas, ¿ya? Tenemos que, podemos concluir que en base a esto que habíamos hecho acá, solamente, o sea, el número que puede ir en nuestra columna 5, que es esta de acá, ¿ya? Solamente puede ser el 4. Entonces, nuestra conclusión en base a las premisas anteriores es que el número de interés es 4. ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Súper. Más o menos. Súper bien. Ya. La persona que dijo más o menos, ¿en qué parte te perdiste? Para que nos podamos devolver un poco. En la última. A ver, ¿será esta parte de acá? No caché la conclusión, ya. A ver, nosotros en base a ver, ¿con qué grupo marcar esto ya? Nosotros en base a estas premisas, ¿sí? Podemos definir por cada una conclusiones diferentes, ¿sí? Que en realidad se parecen mucho. Por ejemplo, entre la premisa 0 y premisa 1, ¿ya? Podemos decir que no hay números repetidos en fila, columna o región. Y nuestra premisa 1 dice que hay un 4 en la columna. Entonces, nuestra premisa I va a ser que, como ya hay un 4, no se puede volver a repetir en esa columna. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nuestra premisa J, que como no se pueden repetir, y ya hay un 4 en nuestra columna 6 correspondiente a la premisa 2, entonces nuestra premisa J, que va a ser una conclusión sacada a partir de esas otras, va a ser que no puede haber un 4 en esa columna. Y hacemos lo mismo con nuestra premisa 0 y nuestra premisa 3. ¿Ya? La premisa 3 era que ya había un 4 en la fila 7. Entonces, ¿cómo se llama? Ya tenemos un 4 en nuestra fila 7 y no se pueden repetir. Entonces, si juntamos todo eso, ¿sí? Llegamos a concluir que el único lugar en el que puede haber un 4, porque en esta parte, en esta fila, ya hay un 4. ¿Sí? Ah, ya, súper. Entonces, para ir concluyendo, en esa fila hay un 4, en esta columna hay un 4, en esta columna también, y en esta fila no hay nada. Entonces, el 4 obligadamente tiene que ir en esta posición. ¿Sí? Chiquillos, se nos está acabando el tiempo. Si alguno tiene alguna duda, porfa, que, que lo diga ahora. Si no, estaríamos dando por terminada la ayudantía. Así que, Edward, no sé, algo... Nada que contar. Onda, si tienen dudas con respecto a eso, denle una vuelta a la ayudantía. Insisto, les recomiendo el libro o si ven algún material que no entienden, igual nos pueden consultar. Y como Ujú. información que vi al principio, para los que no estaban, el profesor me indicó que ya está disponible la ayudantía pasada. Tienen que dirigirse a Canvas, en archivos creo que dejo el link, o por ahí, de estas notificaciones, Sí. para los que quieran ver la ayudantía pasada, ¿vale? Eso chicos, no tengo nada más que acotar. ¿Cuál es el nombre del libro? Sí. El nombre del libro, te digo, el tiramos un segundito que tengo acá, incluso estaba abierto, ¿eh? No, no está abierto. Shit. Dame un segundo. Estoy buscando en la carpetita. Aquí está. Dice. Consultoría. Aquí. Esto. No.
Dame un segundo, no sé qué preguntó. Camila, dame un segundo, Camila, que estoy buscándolo. Ya, Pero mientras es de tanto, hay Irene, alguien que necesita. aquí está, Irene Monkey, es de la autora, y el libro se llama Razonamiento Cuantitativo, de Irene F. Mickenberg. Se nos comentó que hay versiones anteriores en línea, así que lo pueden buscar, y pucha, si no encuentran algo, envíenme un mail a ver si los puedo ayudar de alguna forma, ¿vale? Y Ujú. eso, lo voy a escribir en el chat. Razonamiento cuantitativo. Y el autor es la doctora Irene F. Mickenberg. Bueno, chicos, ahí está el libro, Así que, está en la biblioteca sí, OC, está en físico, pero el tema del virtual, hay unas versiones antiguas que andan rondando y están disponibles. Por eso les digo, busquen un poco, denle una vuelta y le envío solamente un mensaje a la Biblia. Y si no lo encuentran, pucha, envíen un mail y yo los puedo ayudar de alguna forma, ¿vale? Eso. No tengo nada más que agotar más. ¿Estaríamos? no, eso sería, no sé si alguien necesita ver la primera parte o Yo no tengo una sé. duda, Ya, cuéntame. que, que resulta que por lo menos muchos aquí, según tengo entendido, somos humanistas, entonces como que nos damos hartas vueltas y yo pensaba, por ejemplo, en la parte del Sudoku tuviste unas premisas y con su Ujú. respectiva conclusión. ¿Qué pasa si uno hace otras premisas que llevan a lo mismo, que el 4 tiene que estar ahí? Claro, son distintas, pero la lógica que tienen, el razonamiento es correcto. ¿Se considera la Eh, respuesta buena igual o a veces simplemente no es que lógicamente pueda haber otras premisas y relacionadas de otra manera? o sea, dentro de todo tú podrías encontrar un camino diferente ya para solucionar el mismo problema. Pero al final, o sea, por ejemplo, en este caso, como el Sudoku es un juego que tiene una solución única, todos deberían llevarte a más o menos lo mismo, ¿sí? Eh, y eso, o sea, en general como que uno puede partir por un camino alternativo, pero al final todo desemboca en lo mismo. Eso. Ah, claro. Ya, muchas Ujú. gracias. Sí, no hay de qué. Así que, gente, si nadie más tiene dudas, estaríamos cerrando la ayudantía. Ojalá que les haya quedado claro todo y cualquier cosa, no duden en escribirnos. ¿No habrá ayudantía el viernes? Honestamente no lo sé. Yo diría que es probable que no. Eh, sí, es probable que no. Pero igual vamos a ir viendo qué es lo que se nos comunica. Y creo que la prueba era el 18, ¿puede ser? No sé. Igual el calendario estaba subido y al final no van a haber variaciones. Eh, y eso, el sábado 18, sí. Entonces, pucha, bueno, si nadie tiene ninguna otra duda, estaríamos cerrando la ayudantía. Chiquillos, porfa, mándenos correos si algo no les quedó claro o si les da vergüenza preguntar. Eh, cuídense harto, hagan cuarentena. Y eso, que les vaya súper bien.